Entonces, vamos a comenzar. Génesis 37, capítulo 37, versículo 2. Yo voy a leer y ustedes en la medida que puedan me siguen. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, el hijo de Jacob, tenía 17 años. Su trabajo consistía en apacentar los rebaños de su padre en compañía de los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de Jacob. Pero José le informaba a su padre de la mala conducta de aquellos. Israel amaba más a José que a sus otros hijos, porque José le había nacido en su vejez. Un día, Jacob le regaló una túnica de mangas largas. Los hermanos notaban que su padre tenía preferencia hacia José. Por eso, llegaron a odiarlo y no le podían hablar en buenos términos. Una noche, José tuvo un sueño y se lo contó de inmediato a sus hermanos, lo que hizo que éstos lo odiaran aún más. Oigan, les voy a contar el sueño que tuve, les dijo. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo atando manojos de trigo. Mi manojo se mantuvo derecho mientras que los de ustedes se reunieron alrededor mío y le hicieron reverencias. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres decir que vas a ser nuestro rey? Se burlaron y lo odiaron aún más por el sueño porque creían que él se jactaba de ser superior a ellos. Luego tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Oigan mi segundo sueño, les dijo. Soñé que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Esta vez José le contó el sueño también a su padre, después de habérselo contado a sus hermanos. Su padre lo reprendió diciéndole, ¿qué es esto que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a inclinarnos delante de ti? Los hermanos se sintieron molestos y se llenaron de envidia, pero Jacob se quedó pensando en qué significaría todo aquello. ¿Todos acá conocen la historia de José? ¿Sí? José el soñador. Bueno, muy bien. Entonces, voy a ir saltando versículos, porque ustedes ya conocen la historia, para que podamos avanzar con esto, ¿sí? Nos vamos para Génesis 37, del 19 al 28. Bueno, en esto, ¿qué pasa? Jacob le dice a José, tus hermanos están apacentando el rebaño en Siqué, ¿sí? Hazme el favor, ve y los buscas. José va, los busca, pero cuando llega, oh sorpresa, los hermanos no estaban ahí, ¿sí? Les dicen, no, ellos se fueron para otro lado. José se va a buscarlos allá y pasa lo que vemos acá en el 19. Dice, ahí viene el soñador. Los hermanos desde lejos ven a José y dicen, ahí viene este desgraciado, no mentiras, ahí viene este soñador, ¿cierto? Exclamaron, vamos, matémoslo y echémoslo en una cisterna. ¿Saben qué es una cisterna? Como un pozo. Ajá, muy bien. Echémoslo en esta cisterna. Luego le diremos a nuestro padre que algún animal salvaje se lo comió. Veremos en qué paran sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó salvarle la vida a José. Rubén era el primogénito de Jacob, ¿sí? Dice, no lo matemos, dijo, no debemos derramar sangre. Echémoslo vivo dentro de la cisterna, así morirá sin que lo toquemos. El plan de Rubén era sacarlo más tarde y enviarlo a casa de su padre. Cuando José llegó donde ellos estaban, le quitaron su túnica de mangas largas y lo arrojaron a una cisterna vacía. Luego se sentaron a comer. De repente vieron a la distancia una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos iban cargados de perfumes, especias y bálsamos que llevaban a vender a Egipto. Miren, dijo Judá a los demás, allá vienen unos ismaelitas, vendámosle a José. ¿Para qué hemos de matarlo y cargar con esta culpa en la conciencia? No seamos responsables de su muerte, porque a pesar de todo esto, él es nuestro hermano. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando llegaron los comerciantes, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Los comerciantes siguieron el viaje llevando consigo a José hasta Egipto. Y vamos a pasar al 34. Dice, entonces Israel rasgó su ropa y se vistió de ropas ásperas. ¿Qué pasó en eso que no les leí? Pasa que ellos dicen, bueno, no lo matemos, pero digámosle a nuestro papá que un animal salvaje lo devoró. Entonces dice que ellos untan las túnicas de José con sangre y van delante de su padre y les dicen, papá, José, pues lamentamos decirte que se murió, ¿sí? Y Jacob dice que con gran dolor él rasga sus ropas. En esa época rasgar las ropas era una señal de dolor, ¿sí? Pero un dolor muy grande.
Entonces ahí dice, entonces Israel rasgó su ropa y se vistió de ropas ásperas e hizo duelo por su hijo y lo lloró durante varias semanas. Toda su familia trató en vano de consolarlo, pero él decía, no dejaré de llorar hasta que muera y me reúna con mi hijo. Y seguía llorando. Génesis 40, 23. En todo esto, José sí lo compran, él se va para Egipto, dice que José tenía tanta gracia delante de los ojos del Señor que José siempre estaba en posiciones muy buenas y José llega a ser el de Potifar. Ajá, exacto. Pero la esposa de Potifar, eso sí. Pero la esposa de Potifar empezó a seducirlo y José, pues como era de verdad un hombre del Señor, él siempre le decía, no, o sea, te calmas, ¿sí? Conmigo no. Pero ella seguía y seguía insistiendo y una vez que no había nadie, ella le dice, José, o sea, ya, aquí fue, ¿sí? Y dice que en eso ella lo jala y alcanza a quitarle la túnica de él, ¿cierto? La ropa de él. ¿Qué pasa con eso? José pues obviamente no se dio, pero José salió corriendo. Con esas ropas, ella le dijo a Potifar, su esposo, le dijo, ese siervo tuyo, ese siervo hebreo, intentó violarme. Y cuando yo empecé a gritar, pues él salió corriendo, pero cuando salió corriendo dejó sus ropas, ¿sí? Entonces Potifar se pone muy bravo con él. Potifar era el comandante, el carcelero, creo que era. Comandante, bueno, era un comandante X. La cosa es que él de su enojo manda a José a la cárcel, ¿sí? Ahora vamos a leer, ¿cuáles dije? Sí, bueno. En la cárcel van el copero y el panadero del rey, ¿sí? El rey se enoja con ellos también llegan a la cárcel, ellos tienen unos sueños, José les interpreta los sueños, uno de ellos vive y el otro muere, ¿sí? Por órdenes del rey. Entonces, en el 23 dice, sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó por completo de José. ¿Por qué les menciono solo esto y no toda la historia? En el sueño, José le dice, tú vas a estar 3 días acá, el rey te va a sacar y vas a volver a tu posición, pero cuando salgas y estés nuevamente en el reino, acuérdate de mí, ¿sí? Pero acá, ¿qué dice? Que el copero se olvidó por completo de José. Entonces, yo que veía en José con respecto a sus hermanos y hasta este momento el copero, perdón la palabra, pero muchos desgraciados, ¿sí o no? O sea, lo abandonaron siempre, José siempre sufrió, digamos que ese abandono de las personas que él quería. Ahora vamos a Génesis 41. Bueno, Génesis 41 habla sobre los sueños del faraón. El faraón igual tiene 2 sueños, donde uno ve unas vacas gordas y otras vacas flacas, luego ve una espiga también rellena y otras delgadas. ¿Qué significaba eso? Que iban a venir 7 años de abundancia en el pueblo y otros 7 años de escasez, ¿sí? En eso, el copero, ¿sí? El copero, sí. El copero se acuerda de José, porque ningún otro que estaba ahí le pudo adivinar los sueños al rey. Entonces él dice, ok, tráiganme a José, porque él le adivinó los sueños al copero. José llega y le dice su significado, mira rey, van a haber 7 años de abundancia, 7 de escasez, pero yo te recomiendo que en esos 7 años de abundancia tú hagas provisión y guardes el trigo, guardes cosas para que en los 7 años de escasez no muramos de hambre. Y mi consejo es que halles una persona sabia para que administre las cosas. Entonces el rey dice, ok, ¿qué persona más sabia que José? Y lo nombra a él como el administrador de esas cosas. Dice que fue tanto que José llegó a tener una posición casi igual de importante al faraón, al rey, ¿sí? Y ahí vamos a Génesis 42. Del 7 al 9. Ya acá sabiendo todo lo que había pasado con los hermanos de José,
todo lo que había pasado con el copero, el panadero, la esposa de Potifar, etc. Llegó el momento en el que José tenía que enfrentar el dolor y las heridas del pasado. Génesis 42 del 7 al 9 dice, José, ahí qué pasa, perdón. Como ya estaban en el tiempo, digamos que entrando al tiempo de escasez, Jacob le pide a sus hijos, vayan y compren trigo en Egipto, porque allá hay provisión. Ellos van, ellos no saben que José está allá, y llegan y dice que desde lejos José lo reconoce. Y ahí dice, Génesis 42, 7, José lo reconoció instantáneamente, pero hizo como que no los conocía. ¿De dónde son ustedes?, les preguntó ásperamente. Somos de Canaán, respondieron, hemos venido a comprar trigo. José recordó los sueños que había tenido cuando vivía con ellos y les dijo, ustedes son espías, han venido a ver si nuestra tierra se ha debilitado con la escasez. No, no, exclamaron, solo hemos venido a comprar alimentos, somos hijos del mismo padre, somos personas honradas, Señor, no somos espías. Sí lo son, insistió, han venido a ver si estamos débiles e indefensos. Señor, dijeron, somos 2 hermanos y nuestro padre se quedó en Canaán. Nuestro hermano menor se quedó con nuestro padre y el otro murió. ¿Sí?, preguntó José. ¿Y eso prueba algo? Ya lo he dicho, son espías. De esta manera sabré si la historia que me cuentan es verídica. Juro por la vida del faraón que no saldrán de Egipto hasta que su hermano menor haya venido a mi presencia. Uno de ustedes tiene que ir y traer a su hermano menor. Los demás se quedarán aquí encarcelados. De esta manera sabré si de verdad, si dicen la verdad. Si ocurre que no tienen un hermano menor, sabré con certeza que son espías. Entonces los echó a la cárcel y por 3 días. Al tercer día les dijo, yo soy hombre temeroso de Dios, por eso les voy a dar una oportunidad de probar lo que afirman. Si ustedes de verdad son honrados, entonces uno de ustedes se quedará encarcelado aquí y los demás podrán volver con el trigo para su familia, pero tendrán que regresar trayendo a su hermano menor. De esta manera sabré si me están diciendo la verdad. Si han dicho la verdad, los dejaré libres. Y ellos estuvieron de acuerdo con esta posición. Luego se pusieron a conversar entre ellos y decían, esto nos ha ocurrido como consecuencia de lo que le hicimos a José en nuestra juventud. Vimos el terror y la angustia suya y oímos sus ruegos, pero no le hicimos caso. Yo les dije que no lo hicieran, dijo Rubén, pero no me quisieron hacer caso. Ahora tendremos que pagar por lo que hicimos. Desde luego, ellos no sabían que José les entendía, ya que le habían hablado por medio de un intérprete. José salió de la sala y buscó un lugar para llorar. Y cuando leo esto y leo lo de José, digo, tremendo, o sea, imagínense que sus hermanos o su familia, lo que sea, vivan esta situación donde por rechazo, por envidia o por orgullo, lo que sea, deciden apartarles a ustedes, deciden hacerles a un lado y ustedes viven quizás ese rechazo, pero José llegó el momento y es algo que quiero que veamos, que Dios es un Dios de obras completas. ¿Sí? Dios nunca te va a decir a ti, sí, ven hijo, te amo, pero eso que no has sanado, déjalo ahí. No, Dios siempre va a querer sanarte en totalidad. Y esto le pasó a José. Llegó el momento en el que José tuvo que enfrentar eso que dolió hace un tiempo. Cuando dice, José salió de la sala y buscó un lugar para llorar, yo les comparto algo. En estos días tuvimos la oportunidad de compartir en la editorial, nosotros trabajamos juntos, y el Señor me regaló esto y es, porque nosotros intentamos aparentar algo que no somos delante de Dios, ¿sí? Cuando ustedes les preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Y es normal que todos digamos, bien, pero si yo les digo, ¿pasó algo difícil esta semana? En tu casa, no sé, en tu estudio, donde estés, ¿pasó algo difícil? ¿Hay algo que quieras hablar? ¿Hay algo que dolió? Y creo que eso fue lo que Dios quiso hacer en José, que él se diera cuenta que hay algo que no está sano totalmente, hay algo que dolió. Por eso dice, José entonces salió de la sala y buscó un lugar para llorar. José no había sanado eso. Vamos a avanzar. Génesis 43 del 26 al 31.
del 26 al 31. Dice, cuando José llegó, le entregaron los regalos y se inclinaron delante de él en señal de respeto. ¿Qué pasó allí? Ellos tuvieron que volver a Egipto, volver a comprar, pero ¿se acuerdan que José les había dicho, si vuelven tienen que traer a su hermano menor, ¿cierto? Si no, ni vuelvan. Y un hermano se había quedado allá. Cuando ellos se devolvieron le dijeron, papá, él nos dijo que para volver a comprar tenemos que llevar a Benjamín, sí, que era el hermano, el hijo menor de Jacob, y el hermano de José. Le dijeron, tenemos que llevarlo, pero Jacob les dice, primero se llevan a José y José no vuelve. Ahora se van y su otro hermano tampoco vuelve. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. O sea, no. Entonces ellos le dicen, si no es así, nos vamos a morir de hambre, porque él fue muy claro y nos dijo, si no vienen con él, no vuelvan. Después de, digamos que una larga conversación, Jacob cede y les dice, ok, si yo tengo que sufrir, voy a sufrir, pero llévenlo. Y uno de los hermanos dice, yo te prometo que él va a volver, que yo lo voy a cuidar, y si no, que yo toda mi vida cargue con mi conciencia de que él murió por mí. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ellos llegan al reino y dice que José manda a preparar una fiesta, manda a preparar una cena para ellos. Ellos llegan, entran, pero ellos iban con temor, que ellos dijeron, ¿cómo así? O sea, ¿por qué nos trata tan bien? ¿Sí? La primera vez que ellos se devolvieron, dice que José los cargó con mucho trigo, pero dentro de los bultos de trigo iba el dinero que ellos habían pagado. Entonces cuando ellos abrieron eso, pues se asustaron, dijeron, man, ¿por qué hace eso? Cuando llegaron allá, con temor dijeron, nosotros no nos hemos robado nada, o sea, no sabemos cómo llegó ese dinero a los costales, pero acá lo trajimos y trajimos el doble, porque nosotros no nos lo robamos. En eso, el mayordomo le dice, no, tranquilos, o sea, la plata está completa, no se preocupen, el Dios de su padre debe haberlo puesto allí. Y ahí sí vamos al que les dije, Génesis 43, 26. Bueno, entonces ellos ya entran al reino y dice 26, cuando José llegó le entregaron los regalos y se inclinaron delante de él. Bueno, Jacob, aparte del doble dinero, le dice, llévate lo mejor que tengamos, la miel, la mirra, no sé qué, bueno, todo lo mejor que tengamos, llévaselo por si acaso que tú digas, no venga, ¿sí? no nos haga nada y deje a mi hermano. Él llega allá y ahí es cuando dice, cuando José llegó le habían entregado los regalos y se inclinaron delante de él en señal de respeto. Él les preguntó cómo estaban y dijo, ¿cómo está su padre, el anciano que me hablaron? ¿Vive aún? Sí, respondieron ellos, vive y goza de buena salud. Entonces volvieron a inclinarse delante de José. José miró a Benjamín, su hermano menor, y preguntó, ¿es este su hermano menor del cual me hablaron? ¿Cómo estás, hijo mío? Dios te bendiga. Entonces José tuvo que salir apresuradamente porque el amor hacia su hermano lo llenó de emoción y sintió necesidad de llorar. Se fue a su aposento y allí lloró. Después de tranquilizarse, se lavó la cara, salió y ordenó, sirvan la comida. José comió solo, mientras que sus hermanos comían en otra mesa y los egipcios en otra, porque los egipcios despreciaban a los hebreos y jamás comían con ellos. José le indicó a cada uno su asiento y los sentó de mayor a menor para sorpresa de ellos. La comida de los hermanos de José la servían desde la mesa de éste. Le dio a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de los demás. Bebieron con José y pasaron unos momentos de mucha alegría. Y vamos a Génesis 45 del 1 al 14. Dice, José no pudo aguantar más. Salgan todos de mi presencia, exclamó dirigiéndose a sus siervos. Quedó solo con sus hermanos y no pudieron contenerse más. Lloró en voz alta, su llanto se oyó en todo el palacio y la noticia llegó pronto al palacio del faraón. Yo soy José, le dijo a sus hermanos, mi padre vive aún, pero los hermanos debido a la gran sorpresa se quedaron mudos. Acérquense, les dijo. Ellos se acercaron y José añadió, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como un esclavo para Egipto. No se aflijan ni se condenen por ello, porque era el plan de Dios.
Dios me envió aquí antes que a ustedes para preservarnos la vida y la de nuestras familias. Estos años de escasez son los primeros 2 de 7 años de hambre. En este tiempo no habrá ni siembra ni cosecha. Dios me envió aquí para mantenerlos con vida a ustedes y a sus familias, para que puedan ser una nación grande. Sí, fue Dios y no ustedes. Él fue el que me envió a Egipto. Y quiero que, ya después José se reencuentra con Jacob, su papá, pero quiero que nos detengamos en algo y es Génesis 45 del 1 al 4. Cuando él les dice, yo soy José, ¿sí? Y ellos, ¿qué? O sea, no estaba muerto. Pero el que les dice, acérquense. Y me parece algo increíble y es que José permitió que sus hermanos se acercaran. José lloró, pero esta vez José no lloró solo. Esta vez José permitió que sus hermanos vieran su dolor. Esta fue la manera en la que Dios permitió a José sanar su relación con sus hermanos. Ellos no solo lo apartaron de su casa, no solo lo separaron de su padre, no solo le quitaron la túnica de honra que su papá le había hecho y lo vendieron como un esclavo, sino que más allá de eso, creo que hubo una relación que se quebrantó en ese momento. Más allá de quitarle quizás algo físico, ellos le quitaron una relación. En ese momento se quebró esa relación. Dice En el 4, versículo 4 dice, acérquense. Miren que yo soy José. Y la palabra acercarse significa estar tan aproximado a alguien que el sujeto se pueda ver, hablar con él y aún tocarle. Y ahí es lo que les digo. José ya no lloró solo, José lloró en presencia de ellos y permitió ver su vulnerabilidad. José lo recibió en lo que ahora era su casa. O sea, ellos lo apartan de su casa cuando lo venden como esclavo y todo eso, pero José no hace lo mismo. José teniendo el poder de aún echarlo para la cárcel o hacer lo que quisiera porque el faraón le dijo, lo que tú digas, así se va a hacer. Pero José lo que hizo fue recibirlos en su casa. José los sentó a su mesa, José los vistió y algo que me impresiona es que José pidió que les dieran agua para lavarles los pies. Si ustedes no saben, el lavar los pies es un acto de honra hacia alguien, ¿sí? Es decir, yo estoy a tu servicio. No sé si ustedes sepan, Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿sí? Cuando yo leo eso yo digo, no, o sea, tremendo. O sea, como este hombre después de vivir todo lo que vivió, en vez de desquitarse o quizás sí tomar venganza, lo que hace es en un acto de amor honrar a sus hermanos. ¿Cómo pasa esto? Dice, José no hizo eso pensando en el daño que le hicieron, en lo crueles que fueron, ni en el dolor que le causaron, sino que lo hizo entendiendo quién era él en Dios y cómo quería Dios que él actuara. Esto sanó su corazón y su perdón bendijo a sus hermanos y sus generaciones. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Y si ustedes son el único medio para que otros sean bendecidos? ¿Y si su decisión de perdonar y sanar aquellas relaciones que se rompieron por algún motivo son el único medio para que esa persona pueda conocer a un Dios real? Porque yo creo que a medida que los hermanos veían a José actuar de cierta manera, yo creo que ellos lo único que podían decir era, uy, la misericordia del Señor, ¿sí? O sea, que este hombre no nos mande a la cárcel, que este hombre no nos mate, que este hombre no haga cierta u otra cosa, la misericordia del Señor. Y yo les digo, por eso les pedí que escribieran el nombre de esa persona y lo que pasó, porque yo les digo, si esa persona que ustedes escribieron o pensaron o lo que sea, solo por un acto en que ustedes la perdonen o decidan acercarse, es la manera en que esa persona va a conocer a Jesús. ¿Ustedes no lo harían? Yo creo que, hay una pregunta y por eso también les dije, si quieren escribir papá y mamá, háganlo. Y esta pregunta vino a mí y es, ¿y si perdonar a papá y mamá es el medio que Dios quiere usar para restaurarles? Y si perdonar a tus hermanos es el medio que Dios quiere usar para levantarles y bendecirles. Y si perdonar a esa persona en la iglesia
que aún te hirió, es de una u otra forma el medio que Dios quiere usar para sanar tu relación con Él, pero también con esa persona. Quiero mostrarles algo. Cuando vemos en la historia, yo decía, pero ellos cómo no reconocieron a José, o sea, su hermano, ¿sí? José básicamente se veía así antes de que lo vendieran. Normal, una persona del común, pero cuando ellos fueron a verlo, José posiblemente se veía así. O sea, si yo hubiera sido la hermana, yo también digo, ni idea quién es este. Y hay un ejemplo que Dios traía a mi corazón y es el siguiente. Ustedes saben qué es esto, ¿cierto? ¿Qué es esto? Una armadura. Cuando nosotros hemos sido lastimados por muchas cosas, muchas situaciones, problemas en casa, problemas con nuestros papás, problemas con el tío, con la tía, con el primo, con la prima, con el que ustedes quieran llamar, esas cosas causan heridas que no se ven a simple vista. ¿Pero por qué no se ven? Porque nosotros muchas veces, como esta imagen, hemos decidido ponernos una armadura. Y no quiero que me malinterpreten con la armadura del yelmo de la salvación y eso, no. ¿Sí? Es solo un ejemplo. Pero así nos hemos visto por mucho tiempo. Y yo les digo, ¿qué pasa si nos quitamos el yelmo que protege nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, cuando nosotros decimos, no, es que yo tengo la razón? O sea, lo que pasó, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que ceder? Si yo tengo la razón, el que me hirió fue él. ¿Qué pasa cuando eso se cae? ¿Qué pasa si nos quitamos la coraza que ha protegido nuestro corazón? Que por mucho tiempo nosotros hemos dicho, no quiero que nadie entre acá, no quiero que nadie mire lo que hay acá, porque está lastimado, porque hay dolor, porque lo que sea, pero hoy me pongo una coraza y digo, no quiero que nadie toque ahí. ¿Qué pasa si nos quitamos el calzado que no se ha dejado guiar? Cuando ustedes, no sé si les ha pasado, que uno dice, a mí me ha pasado con el pastor. Yo le digo, pastor, tengo una rabia porque es que pasó esto y de verdad, o sea, ¿por qué son así? Y muchas veces el pastor me ha dicho, cede, perdona, ama, y yo no quiero. Es lo que menos quiero en esos momentos, pero eso es no dejarse guiar. Por eso les digo, ¿qué pasa cuando nos quitamos el calzado que no nos ha dejado ser guiados? Y por último, ¿qué pasa si nos quitamos los guantes que impiden que nos tomen la mano y nos levanten? Solo queda un hombre frágil, roto y herido. Y yo les digo, y hoy van a conocer ustedes a una Verónica diferente, pero yo abriéndoles mi corazón, yo me he tenido que ver así. Hoy haciendo el ejercicio yo decía, Señor, me he puesto la armadura muchas veces, no he querido hablar, no he querido decir me duele, no he querido decir esto me molesta y esto me hiere. Hace un tiempo sucedió algo en mi casa, yo les cuento rápidamente. Cuando yo conozco del Señor, mis papás se separaron a mis 3 años, y cuando yo conozco del Señor, empieza a hablar muchas cosas a mi vida y todo, pero en eso me dice, tú tienes que ser sana. Yo, ¿de qué? Me dice, a ti te dolió el divorcio de tus papás. En mi vida había pensado que eso a mí me había dolido. Y yo siempre fui, cuando a mí me preguntaban, ¿no te gustaría que tus papás se reconcilien? Yo decía, ay no, mejor deje así, gracias, así estamos bien, ¿sí? Pero en ese momento Dios quitó la armadura de mi vida. Y yo dije, Señor, sí, me duele, me dolió que mi mamá no estuviera, me dolió que mi papá con gran esfuerzo nos levantó a mis hermanos y a mí, pero aún así, a su manera, no pudo estar muy presente. Y con el pasar de los años, yo me voy a vivir con mi mamá, yo vivía con mi papá, ya después me voy a vivir con mi mamá, y al día de hoy, teniendo
o sea, ellos se separaron cuando yo tenía 3 años y el día de hoy teniendo 26, 23 años después, Dios me dice, tú no has sanado con tu mamá. Y les abro el corazón, porque así me tuve que ver. Hay heridas que no están sanas. Y yo por eso les digo, ¿qué les duele a ustedes? ¿Qué ha pasado en sus vidas? ¿Sí? Yo les digo con mi mamá, pero yo les digo, ¿qué pasó con tu papá? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con sus hermanos? ¿Qué pasó con aquel amigo que pensamos que iba a estar siempre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso es la pregunta que me he tenido que hacer este tiempo. ¿Qué pasó? También otra cosa es que en la casa de mi papá, yo vivo en una casa donde en el primer piso viven mi tía y unos primos, en el tercero viven mi tío y primos, y nosotros vivimos en el segundo. Miren, yo les digo, yo no sé qué pasó hasta el día de hoy, pero la relación entre ellos nunca ha funcionado. Entre ellos me refiero a mi papá, a mis tíos, etcétera. Y a raíz de eso, la relación entre primos nunca ha funcionado. O sea, por más que uno quiera, nunca funciona. Cuando mi papá fallece, para los que no saben, mi papá falleció el año pasado, llegan mis tíos, etcétera, y Dios empieza a quitar la armadura. Y yo dije, Señor, no, o sea, me la pongo porque esto me dolió, ellos fueron injustos, ellos hicieron esto, hicieron lo otro, etcétera, y empiezo a sacar mis razonamientos. Yo dije, Señor, yo tengo la razón, ¿por qué yo tengo que ceder? ¿Por qué yo tengo que perdonarles si ellos fueron los que me hirieron a mí? Pero Dios tuvo que dejarme ver esto. Y de un momento a otro yo le dije, Señor, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó en la relación con ellos. Yo les cuento, mi tía y mi papá, mi mamá me cuenta que en su juventud eran los más unidos de todos. Ellos son 6 hermanos y ellos eran los más unidos y se amaban y se adoraban y veían el uno por el otro. Pero yo no sé en qué momento se quebró la relación y hasta el día de hoy no entiendo. Pero he tenido que decir, wow, Señor, esas cosas, esas heridas han traspasado a otros y somos nuestros primos y yo. Cuando leo lo de José, que veo a sus hermanos tan insensibles en ir a acercarse a su papá y decirle, un animal salvaje se lo comió, y su papá con dolor se rasga las vestiduras, yo les digo, a veces nuestras heridas, nuestro orgullo, llámenlo como lo quieran llamar, afecta a otros. Y en esta ocasión afectó a Jacob. Y yo les digo, ¿a ustedes qué les ha afectado? ¿Qué ha pasado? Esa armadura que te protege del golpe de tu enemigo en la batalla, también te impide disfrutar de las caricias de los que te aman. Y muchos de nosotros llevamos armaduras por días, por semanas, por meses y aún por años. Y hoy, ¿cuál es la invitación? Quítensela. Quítensela. Miren, la que está aquí delante de ustedes no es más que ustedes. El que está ahí sentado no es más que ustedes. Los que están allá sentados no son más que ustedes. Ninguno acá es más que otros. Y la invitación a que se quiten las armaduras, hablen, porque las heridas que no sanan se pudren. Las heridas que no cierran pudren. Eso es lo que pasa. Y quiero mostrarles algo. Perdón para los que son muy sensibles, no la miren. Pero esto es una herida abierta. Yo les digo, ¿qué pasa cuando un cuerpo se llena de heridas abiertas? Y posteriormente, si tú te desangras, ¿qué pasa? Se muere. Esta es una herida sana. ¿Cuál es la diferencia entre una herida abierta y una herida sana? Que las sanadas no duelen. Se ven, pero no duelen. Esa es la diferencia.
Y hay algo que el Señor puso en mi corazón y quiero mostrárselos y que ustedes solo lo miren por unos segundos. Yo no les voy a decir nada, solo quiero que detallen la imagen. Todos sabemos de quién son esas manos, ¿cierto? De Jesús. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué cuando Jesús resucitó no ocultó sus cicatrices? O sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo haber aparecido sin cicatrices. Yo les voy a decir por qué. Porque estas cicatrices hablan del testimonio de amor por ti y por mí, porque estas cicatrices hablan del perdón que Dios nos extendió a nosotros. Esas cicatrices te muestran a ti y me muestran a mí cuánto Dios decidió perdonarme aún sin yo merecerlo. Esas cicatrices lo muestran. Ese es el testimonio de su amor, el testimonio de su amor por ti y su perdón por ti. Esas fueron las que aún le permitieron ser reconocido entre sus discípulos, porque no sé si ustedes se acuerdan que cuando Jesús resucita y llega donde sus discípulos, creo que fue Tomás, que él no creyó y él le dice, mete tu dedo. Y Tomás, ¿qué pudo decir? Señor, ¿eres tú? ¿Y por qué les muestro esta imagen? Yo les invito a que no oculten sus cicatrices. No las oculten porque esas cicatrices hablan de lo que Dios ha hecho en ustedes. Esas cicatrices son las mismas que pueden hablar a otros que hay un Dios que sana. Yo hoy acá parada y contándoles lo que ha sido mi familia, mi vida y lo que quieran, yo les digo, estas cicatrices les muestran a ustedes que hay un Dios que sana, que hay un Dios que no se queda con obras incompletas. Y la imagen que les mandábamos al grupo, lo voy a poner nuevamente. Ese versículo dice, sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Y yo les digo, si hay alguien que los entiende, más que nosotros acá, es Cristo. Si hay alguien al que ustedes pueden acudir y decir, Señor, esto me dolió, esto me molestó, esto no me gustó y no estoy de acuerdo con esto, es con Dios. Y Dios, así como lo dice ese versículo, sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Solo les quería compartir, déjense sanar. Déjense sanar. Miren, pase lo que pase, y van a venir cosas difíciles, sí van a venir cosas difíciles, y van a continuar pasando cosas difíciles, sí van a continuar pasando, pero Dios siempre va a estar dispuesto a sanarles, siempre. Les digo algo, a veces el perdón de la persona que esperamos que nos pida perdón no va a llegar. A veces el lo siento, qué pena, me equivoqué, no va a llegar. Si nosotros nos quedamos toda la vida esperando a que esa persona que nos hizo daño venga y redima su error, puede que nunca pase. Les soy sincera, eso puede que nunca pase, como puede que sí, puede que no. Y así como les preguntaba, ¿saben qué pasa cuando un cuerpo está lleno de heridas? Se muere. Pero ¿saben qué pasa? Que nosotros no fuimos diseñados para morir. Cristo vino, y lo dice la palabra, no se los digo yo, no me lo estoy inventando yo. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, porque nosotros queremos morir, porque nosotros queremos dejar que las heridas no sean sanadas y queremos irnos directico a la muerte. ¿Por qué? Porque si ya hubo uno que decidió sanar eso, porque si ya hubo uno que decidió vendar esas heridas, que decidió hacer esto. Y yo les digo, cada vez que ustedes miren lo que ha pasado en su vida, que solo ustedes lo saben, que solo ustedes saben lo que ha pasado en su casa, en su entorno, lo que quieran, mírenlo así,
díganle: Señor, necesito que tú sanes esto. Necesito que tú sanes esta relación. Necesito que tú sanes esto que me hizo daño, porque yo ya no quiero vivir de esta manera. Yo quiero vivir así. Yo les digo, no intenten tomar el lugar que solo a Dios le corresponde. Ustedes y yo no somos nadie para juzgar, para señalar, ni para decirle a alguien: es que tú te equivocaste y tú eres menos que yo. Pero les digo que sí somos. Nosotros somos hijos de un Dios que perdona, de un Dios que sana, de un Dios que redime. Y por ser hijos de un Dios así, ese mismo Dios nos ha llamado a hacer eso, a sanar, a perdonar y a redimir. Y créanme que si nosotros somos esos hijos que Dios quiere, Dios no lo hace para que nosotros nos vanagloriemos diciendo: cuán bueno soy yo sí perdono, yo soy el que da la otra mejilla, yo soy el que se acerca. No, para nada. No es para que con orgullo nosotros digamos: esa herida ya no duele, sino para que, como José cuando tuvo que enfrentar a su agresor o a sus agresores, que en este caso fueron sus hermanos, José tuvo la oportunidad de destruirles. Pero la palabra, si ustedes estudian José, y les invito a que de verdad lo lean, al final dice que Jacob muere y ellos van nuevamente delante de José con temor y dicen: no, ahora que murió nuestro papá, ahora sí este man va a aprovechar y nos va a matar, ahora sí se va a desquitar. Pero dice que José les dice: no tengan miedo, yo entendí que Dios me envió acá con un propósito, y ese propósito era preservarlos a ustedes y aún a sus generaciones. Y yo les digo, perdonar, si nosotros entendemos que perdonar, mi perdón se puede extender a otras generaciones, ¿por qué no hacerlo? Aún teniendo la oportunidad de destruirles, dice la palabra al final que José les trató con mucho cariño. Ese fue José, porque su herida ya no dolía, su herida ya estaba sana. Y por más que la tocaran, porque creo que sus hermanos, al acercarse con temor y al recordar lo que pasó, lo que hacían era tocar la herida, pero esa herida ya no dolía, porque José permitió que Dios sanara y cicatrizara esa herida. Y aunque quizás estaba ahí, porque no podemos hacernos los ciegos, y esto es algo que yo les digo, las cosas que están pasando o que pueden pasar, no es que uno diga: ay, tranquilo, ya hagamos como si nada pasó, ya yo soy cristiano, yo te perdono. No. Hay cicatrices que son más profundas que otras, y hay cicatrices que conllevan un trabajo mayor. No es lo mismo rasguñarse a que a uno le claven un cuchillo. No es lo mismo, porque un rasguño cicatriza rápido, pero una herida de un cuchillo, ¿qué hay que hacer? Coserla. Hay que tenerle un cuidado, ¿cierto? Un cuidado posterior a que la cosan. Hay que hacer curaciones, hay que tener un cuidado especial sobre esa cicatriz para que no se abra nuevamente. Pero esa cicatriz, una vez sanada y vendada, cicatriza. Y eso es lo que quizás quería compartirles hoy. No hay herida que el Señor no pueda cicatrizar. Y yo de verdad les invito. Ustedes no sé si han visto los domingos, pero los sábados, no sé si lo saben, que en la mañana hay oración. ¿Sí? ¿Lo saben? Bueno, ahí tienen una persona que ora por ustedes. Allá tienen personas que oran por ustedes. Ustedes no saben todo lo que se ora acá por ustedes, porque nosotros, aún sin conocerles profundamente, les amamos profundamente. Y ese amor es el que nos ha llevado a mirarles y decirles: ¿qué pasa? Y por eso les digo: ¿qué pasó? Escriban en esa hoja: ¿qué pasó? ¿Qué es lo que en este momento ustedes dicen: estoy viviendo esto?